tenemos ya al otro lado a nuestro amigo Pablo Del Amo, analista de Descifrando la Guerra. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Julián. ¿Qué tal? Vamos a hablar un poquito de Ucrania, que yo creo que hemos hablado demasiado también del PP. Sí, sí, no, ha sido tremendo. Y fíjate que ha servido un poquito a lo mejor de distracción. Si no, nos hubiéramos comido también. No sé, te preguntaré también, no sé hasta qué punto ha habido propaganda. A mí creo, es decir, nunca soy de fiarme mucho de los relatos oficiales, más cuando son cuestiones geopolíticas, ¿no? Pero bueno, Claro. te preguntaré también de eso, pero lo primero que te quiero preguntar, Pablo, es que Sí, precisamente hace un rato, bueno, hablábamos precisamente porque habíais tenido un sí. problema con la cuenta de Twitter y parece que no es el único caso con vuestra cuenta, sino que ha habido otros casos de cuentas que hacen análisis de lo que está pasando en Ucrania y Rusia y que también han tenido este problema. Bueno, creo que ya lo habéis resuelto, confírmamelo, me parece Sí. que sí que lo he visto. ¿Y Confirmado. a qué crees que, o sabéis cuál es el origen, los motivos, quiénes están detrás, etcétera? Sí, a ver, lo que ha pasado es que hace como unos 5 horas, de repente, Twitter nos ha negado el acceso a los administradores. Que decís, nos preguntaban mucho, pero si se ve la cuenta, dice, ya, pero nosotros no podíamos entrar ni tuitear ni publicar nada. En ese momento hemos dicho, vamos a ver si Twitter España nos hace caso, porque no es que nos ha dado ningún motivo para habernos baneado la cuenta. No, es que nada, ningún motivo. Solamente que habíamos incumplido las reglas de Twitter, pero sin decir ni nada ni qué. Y entonces ahí hemos dicho, vamos a intentar difundir el mensaje, a ver si nos ayudan. De hecho, te hablé a ti y dice, Julián, a ver si me puedes difundir esto, por favor, no sé qué. Y muchísimas gracias, por cierto, por la difusión. Y también muchísimas gracias a todos los que nos han difundido el mensaje, que nos ha ayudado mucho. A mí personalmente me ha emocionado mucho el apoyo, porque al final es una cuenta que llevamos 5 años currando y, joder, a mí la verdad es que me dio un vuelco el corazón cuando he visto. Verá cómo me la... ¿Cuántos seguidores? ¿170.000 o 270? 210.000. 210.000, bueno, son unos pocos, ¿eh? En Twitter tenéis Unos 200. cuantos, pero mucho curro detrás. Y nada, y es que, a ver, ¿te puedo decir la versión oficial Dale, o la dale. versión Y las dos, las dos. Dame la oficial y luego la verdadera. Vale, en vez de la oficial es que supuestamente Twitter ha dicho que ha sido un error humano, han eliminado cuentas porque que estaban informando sobre la situación en Ucrania. Ahora, nosotros, que hemos visto es que esto llevan 24 horas o algo así eliminando cuentas y nosotros creemos que ha sido un ataque masivo de bots, que han reportado nuestra cuenta masivamente, por lo que sea, y nos la han tirado. Porque ha sido un antibaneo así como ha sido como en plan como preventivo, ¿no? Que tiene esas cosas Twitter de repente. No te dan motivo, simplemente como ha habido muchísimos reportes, pues te la chapan. Sí, estuvimos hablando con Ina Fina Genova de la neutralidad de las redes sociales. Y bueno, por ejemplo, a ellos directamente en Alemania le eliminaron, así como no le permitieron. Sí, el canal de RT, ¿no? Sí, Sí, DRT. función. Y luego incluso los cartelitos que ponen de estos medios, digo, me refiero que dependiendo del país dicen que está controlado por el Estado, pero si es, por ejemplo, del Reino Unido o de DW como Alemania, no ponen ningún cartelito. Y Ya, el último caso que pasó fue en Nicaragua, se cargaron no solamente Twitter, es decir, en realidad empezó en Facebook, se cargaron todas las cuentas más importantes del sandinismo, es decir, más allá de lo que esté pasando en Nicaragua, es una vergüenza, lo que haga el sí, gobierno y la degradación del sandinismo, es decir, yo no quiero entrar en ese debate, lo que sí quiero entrar es que denunciaron, es decir, eliminaron, no denunciaron, eliminaron sin justificación todas las principales páginas sandinistas, incluso medios de comunicación activistas, dijeron que eran bots y que los controlaban desde el gobierno o algo así. Y luego se demostró que eran activistas y que estaban repartidos por todo el país. Y luego eso saltó de Facebook a Twitter y a YouTube. Eliminaron todos los canales de YouTube más importantes sandinistas, los de Twitter y los de Facebook. Es decir, que al final, más allá de que haya sido un ataque externo, es verdad, y no tiene por qué ser este el caso, pero sí. Rusia, Estados Unidos, digamos que puede ser que sea más flexible o que no tenga el mismo rango a la hora de ver este tipo de cosas cuando hay conflictos geopolíticos. Y vamos, yo digo, hago un poco este análisis que a lo mejor no tiene nada que ver, pero que hay antecedentes en los cuales pues suceden este tipo de cosas que incluso el propio Twitter o el propio Facebook lo hace a modo, es decir, lo hace de manera propia, pero en este caso evidentemente ha sido un ataque externo. Y a ver, nosotros lo que creemos, pero que bueno, si Twitter dice eso, que es un error humano, pues bueno, pues vale. La cuestión Bueno, es que lo importante es que yo, ya tenéis la cuenta y que sí, sí, no. ya está, de grande que ya está, que ha pasado y que esperemos que no vuelva a pasar más. Por lo bueno, tenemos la confianza de que si vuelva a pasar, porque es posible que vuelva a pasar Lo dentro vuelvan de a unos intentar, sí. horas, lo van a intentar.
en plan, pues por lo menos tenemos el apoyo de la gente, que la verdad que nos ha venido muy bien y por lo menos hemos sentido ese calor así de nuestros seguidores, o sea que Hombre, con eso no me... yo la creo verdad. que os habéis convertido un poco en referencia, ¿no? Cuando se hablan de estos países que no suelen hablar en los medios de comunicación y vosotros lleváis pico y pala hablando de países que yo no me sé ni los nombres. Es decir, que sois referencias de países, bueno, de Asia, de África, Sí. del este, ¿no? Yo muchas veces, cada vez que os veo conectado en Twitch, me meto ahí y estáis hablando de un país que ni lo conocía. Entonces, bueno, se agradece ese esfuerzo, esa labor que no hace ningún otro medio y que en momentos como estos, bueno, pues yo creo que el rigor que tenéis, pues tenéis un prestigio, sois referencia y aparte de criterio tenéis bastante conocimiento y en base a eso, bueno, es el motivo del por qué invitaros y yo quería empezar un poco por a lo que nosotros nos dedicamos, que es el tema de la desinformación digital, pero también mediática. Y yo te quería preguntar no solamente de este momento, sino desde que se está hablando en medios y tal, de 0 a 10, ¿qué nota le pondrías al papel de los medios de comunicación? Si quieres aquí en España, la información que nos llega, ¿cuánto se ha Sí. ajustado a la realidad? ¿Qué nivel de propaganda ha habido? Sí, a ver, no te voy a poner nota porque también como difiere mucho entre un medio y otro, pues tampoco sería Ah, justo por cuestiones de media. Pero te voy a explicar lo que yo opino, ¿vale? dale. Hay una cuestión que es que esto de Ucrania no lleva pasando ahora ni hace 3 semanas, que es como algunos medios de comunicación, con perdón, se han enterado ahora, sino que esto es una cuestión que lleva meses. Que decir, el despliegue ruso empezó en noviembre. El despliegue masivo ruso empezó en noviembre. Pero es que te digo más, hace un año tuvimos una crisis similar en abril donde se desplegaron los rusos otros 100.000 soldados. Ahora hay 200.000. Es decir, que hubo digamos, un prolegómeno a esta crisis. O sea, esto es largo, lleva mucho tiempo, muchos meses. Y personalmente yo llevo, pues eso, como tú ya sabes, llevamos pico y pala en Descifra contándolo. Por eso yo creo que, sinceramente, yo creo que han llegado tarde. Sí que es verdad que hay que elogiar también el trabajo de los corresponsales, también de los más media, que han ido a las zonas de conflicto, porque no es nada fácil, no es nada... Yo, sinceramente, hay que tener bastante cuajo para ir ahora mismo a Ucrania o ir a estos países ante la posibilidad de una guerra. Que decir, es que eso no nos imaginamos, pero es que es el peligro, es peligro a tu vida. O sea, que ahí, sinceramente, yo creo que ahí le pongo una nota alta a esa gente y luego también... bueno, a ver, has llegado tarde, pero bueno, has llegado y soy que también hay que reconocerlo. O sea, tampoco me gustaría polemizar con nadie porque... Bueno, pero si quieres Bueno, te haré un poco la pregunta, ¿cuáles son las... Por lo menos yo sí que sí, veía una disonancia entre la información que llegaba y la realidad, quizás más por parte de Estados sí. Unidos, ¿no? Que soltaba como falso... Bueno, me imagino en Rusia también. Si, Vale, si pues, pudiera hacer un resumen de las informaciones que nos han llegado, que no sí, han sí, sí. sido, que no se ajustaban a la realidad, ¿cuáles serían los ¿Quieres? hitos? Además, justo Alejandro, otro compañero mío, hizo un hilo que además viene bien al caso porque, por ejemplo, es que ya te lo he dicho de memoria, el 17 de febrero, el señor Josep Borrell, que es el jefe de diplomacia europea, puso en su cuenta, bueno, no sé si puso en su cuenta de Twitter, o bueno, esto es lo que dijeron los medios, que Rusia estaba comenzando a bombardear el este de Ucrania. Y nosotros, ¿cómo? Dale, no. Es decir, es que hay una cosa muy importante, a ver si nos enteramos. La guerra del Donbass, que es entre las milicias prorrusas y el ejército ucraniano, lleva desde 2014. Quiere decir, de que los combates no han parado. Es verdad que ha habido un intervalo de, digamos, 7 años, que donde han actuado los acuerdos de Minsk, que no se han cumplido, en el que, digamos, que entrábamos en una fase de guerra de baja intensidad. Pero seguía habiendo muertos y seguía habiendo bombardeos. No había, quiere decir que no. Y luego encima, decir que Rusia había bombardeado el este de Ucrania, eso es mentira. En todo caso hubieran sido las milicias prorrusas, no el ejército regular ruso. O sea, no, eso era mentira. Y eso se hicieron eco medios de comunicación españones. Luego, si quieres también puedo pasar un poquito a la parte rusa. Dale, También, dale. Hay que intentar darle a los dos lados porque aquí voy no hay bueno voy ni hay haciendo malo. un track, ¿vale? O sea, para que en plan de que no quede tampoco, porque yo creo que también descifrando la guerra nosotros nos basamos mucho en la objetividad y la honestidad hacia nuestros seguidores. En la opción rusa, por ejemplo, habíamos oído reportes diciendo que los ucranianos estaban haciendo un genocidio en el este del país. Eso no es verdad. Es decir, sí que es verdad que ha habido leyes restrictivas contra la minoría rusa, porque hay una cosa importante, es que Ucrania es un país muy heterogéneo, donde hay una minoría rusa importante, pues es verdad que ha hecho leyes contra esa minoría, por ejemplo, prohibiendo la lengua rusa. Pero no es un genocidio. Una cosa es eso y otra cosa es decir genocidio, que es una cuestión muchísimo más preocupante, que es un exterminio sistemático de la población, que eso no ha pasado. Es decir, ha habido violaciones de derechos humanos, evidentemente, pero no ha habido un genocidio, que yo creo que ahí también hay que ajustar las palabras.
Luego de Estados Unidos, pues tenemos pues, los famosos reportes de que iba a haber una invasión ya. Es decir, que de repente era el día 26, ¿no? No, perdón. El 16 de febrero. 16. Fue el 16 de febrero. Pues eso fue una risa, se lo pusieron a huevo hicieron memes de las embajadas rusas. Sí, sí. A ver, ahí yo creo que el punto que entiendo que este mensaje, esto es un mensaje político, claramente. Que quiere decir que tú lo que estás buscando es que el marco se dirija en la invasión rusa. No que Rusia está poniendo sobre la mesa una serie de demandas de seguridad, que si quieres en algún momento hablamos de ello, sino que no, el marco no es que Rusia quiera hablar con la OTAN y con Estados Unidos para llegar a un acuerdo de seguridad, que te puede gustar más o menos, ¿vale? Sino que estamos ante la inminente invasión rusa. El marco es ese, digamos, de diálogo. Y luego, claro, evidentemente, para ellos a lo mejor puede ser un win-win de si invade el 16 o el 15 o el 14, bueno, ese ha sido un éxito de mi inteligencia estadounidense, o sea, que ahí sí me puedo aplaudir, evidentemente, dan un golpe en el pecho. Y si no invade, que puedes vender el relato de que no, es que mi inteligencia ha conseguido que disuadir a Rusia de invadir. Es decir, yo entiendo que ese es el relato y ese es el marco en los que quieren instalar, en este caso, a Occidente. Sí, sí. Ahí yo te quiero preguntar por un par de publicaciones. De hecho, voy a compartir pantalla, aprovechando que la cuenta de Twitter ya la tenéis operativo. Una de vuestras últimas publicaciones, y que es de las cosas más relevantes que nos ha llegado, vale, es el asunto de que el Parlamento ucraniano acaba de aprobar el proyecto de la ley sobre el derecho a la autodefensa y el derecho a portar armas de fuego para la población civil. Primero, esto nos suena bastante. Y luego, por otra parte, bueno, pues... ¿Te puede sonar eso? Sí, sí, sí. Y luego, perdón... que me he ido. Vale, perdona, que es que estaba compartiendo pantalla. Vale. Digo que no sé si esto tiene mucho sentido porque parece que ya la gente no presta mucha atención a... Es decir, ya había aporte de armas por la situación y porque también hay una lógica más o menos bélica en ciertos espacios, ¿no? Por este conflicto que hemos hablado en la zona de Donbass, etcétera. Pero bueno, ¿qué representa esto? ¿Qué significa esta medida? Que es, en mi opinión, y la opinión de muchos de mis compañeros, significa que la guerra es inminente. Es decir, de que esto, el estado de emergencia que se ha declarado, el hecho de que estés llamando a los reservistas, de que estés enviándolos enfrente, quiere decir de que los ucranianos son conscientes de que ya la guerra parece inevitable y de que puede haber un ataque ruso próximamente. Eso yo creo que es más o menos el mensaje que hay que dar. Quiere decir que ya no queda... Yo si quieres luego, ahora te explico, o después como quieras, en plan, te explico por qué digo esto de la invasión rusa. Quiere decir, porque a lo mejor la gente me está pensando, pero ¿cómo es posible si Estados Unidos lleva diciendo no sé cuánto tiempo que no va a haber invasión rusa y no ha habido? Bueno, es que las cosas han cambiado. Claro. Quiere decir que, bueno, nosotros sí que es verdad que llevábamos diciendo que el riesgo de guerra era muy real, pero es que ahora las cosas sí que han cambiado de verdad y se han precipitado mucho. En el sentido de que seguramente vaya a haber dicha invasión que he comentado. Claro, de hecho, digamos, por poner el dato y tú ten en cuenta como si nadie de la comunidad supiera absolutamente nada, porque es verdad que la información también no es la mejor, la que nos llega, pero básicamente, más allá de todo esto que ha parecido un poco como propaganda, juegos de ajedrez, etcétera, el hecho real es que hace, no sé si son un par de días, Rusia, digamos, que hace un reconocimiento explícito de la República Independiente en suelo ucraniano de Donetsk y Luhansk, que tiene todo este historial y es una zona prorrusa, incluso seguramente hay una afección al país ruso, pero ¿qué implica esto? A corto plazo, ¿qué implica? Eso fue justo, creo que fue hace 48 horas, si no estoy... Además, justo 48 horas, si soy preciso. Básicamente fue un discurso de Putin tremendamente duro, porque nosotros en Descifrando Guerras nos lo tragamos enterito. Y es que fue tremendamente duro con Ucrania, con la OTAN. Era prácticamente una declaración de guerra. Luego es verdad que luego pasó a la reconocimiento de las repúblicas autoproclamadas, que bueno, ya no son autoproclamadas porque las reconoce Rusia. ¿Qué quiere decir eso? En primer momento, que te cargas los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk que no se venían cumpliendo, digamos, esto... No se cumplían. Es decir, pero para que nos entendamos, en plan, voy a intentar explicarlo lo mejor posible y sencillamente. Alguna guerra entre 2014 y 2015 y luego se firmaron los acuerdos de Minsk. Se firmaron porque Ucrania estaba perdiendo la guerra. Eso es importante entenderlo. Había posibilidades de que si los prorrusos siguieran avanzando por Ucrania. Entonces ahí se puso un acuerdo sobre la mesa con mediación de Alemania y Francia para digamos, bueno, darle un régimen especial al Donbass, elecciones, etcétera, ¿vale?
y una autonomía y tal. No se ha cumplido, como tú bien has dicho, y llevamos arrastrando esta crisis 7 años sin cumplir Minsk. Rusia no ha querido, Rusia ha dicho por pasiva activa que se cumpla Minsk, evidentemente porque le beneficia, pero no ha sido posible. ¿Qué ha pasado? Que ya Rusia, digamos, que se ha cansado, porque además en diciembre puso sobre la mesa una serie de reclamaciones a la OTAN para decir, quiero que por escrito que ni Ucrania ni Georgia entren nunca en la OTAN, porque para mí es una amenaza existencial y quiero que me reconozcas un espacio de influencia y de seguridad. Vale. La OTAN no ha querido hablar de eso, ha querido hablar de otras cosas, de despliegue de misiles, de tropas, etcétera. Entonces Rusia, al ver que no ha habido reciprocidad en ese sentido y que sus líneas rojas no han sido respetadas, han decidido tomar la ofensiva, que es reconocer las repúblicas. O sea, ya para empezar, ya entramos en una nueva fase del conflicto, que ya no es Minsk. Minsk ha muerto, el diálogo ha muerto, la diplomacia ha muerto, y encima es que hay una cosa muy importante, porque estas dos repúblicas no están controladas, el Oblast, que es como la región, ¿vale?, de Donetsk y Lugansk, no están enteramente controladas por los prorrusos, sino que la mitad por los prorrusos y la otra mitad por los ucranianos. ¿Y qué ha hecho Putin? O Rusia en este caso, ha hecho que ellos reconocen todos los oblasts, o sea, toda la región. ¿Eso qué significa? Que Ucrania, los ucranianos se van del oblast voluntariamente, que ya te anticipo que no va a ser el caso, o yo entro. O sea, de hecho, además, han hecho varios acuerdos con esas repúblicas de asistencia militar, asistencia económica, etcétera. No te puedo decir exactamente si ahora mismo o formalmente hay tropas rusas en el Donbass. Yo creo que sí, personalmente, pero no te puedo decir formalmente. Pero no nos extrañe que, porque además es que Rusia ha dicho... Creo que ha llegado la noticia, ¿no?, de que se han aprobado que puedan entrar... Sí, fue ayer, ¿eh? Fue ayer, justo. Que puedan entrar y que tenían todo el derecho a hacerlo. Y que Ucrania no tenía ninguna soberanía sobre esos territorios. De hecho, directamente Lavrov, que es el ministro exterior, dijo que Ucrania no tenía ninguna soberanía desde 2014. Es decir, en ese punto de escalada dialéctica estamos. Y por eso, seguramente veremos las próximas horas entrar a los rusos en el Donbass y quizás, al ver que los ucranianos no van a irse de allí, porque les han dado un ultimátum básicamente, pues ya empezará el conflicto en el Donbass. ¿Qué puede pasar después? Luego, si quieres, lo vamos comentando. Sí. De hecho, si quieres, ahora como has hablado de la dureza de Putin, que digo, esto, sí, bueno, creo que más o menos todo el mundo lo sabe, pero hay un vídeo que también se ha hecho bastante viral, digo, porque me parece tremendo. Es a su jefe de inteligencia. Lo voy a poner porque yo creo que estabas hablando de la dureza del discurso de Putin. Bueno, este es el perfil de Putin en momentos tensos de guerra. Sí, esto es un Consejo de Seguridad Nacional. Sí, fijaros cómo trata o cómo le habla a su director de inteligencia. Ahí todo firme, peor que en el PP. Es decir, lo pongo un momento y ahora te pregunto por el vídeo. Предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашения. В противном случае мы должны принять то решение, о котором сегодня говорится. Что значит в противном случае? Вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, Или признавать суверенитет их? Говорите прямо. Я поддержу предложение о признании. Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, да или нет. Да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет. Да, я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо, пожалуйста, садитесь. Спасибо. Владимир Александрович. Bueno, el debate básicamente era, bueno, pues la situación precisamente de la que estábamos hablando. Le estaba pidiendo que no fuera condicional, sino que afirmase con rotundidad sí tendrían que reconocer las repúblicas independientes de las que estamos hablando, ¿no? Sí, es que
el jefe de inteligencia se adelanta, debe ser o por los nervios o porque hay algo ahí, y dice que yo reconozco la anexión del Donbass a Rusia. Y dice Putin, no, tranquilo, que de eso no estamos hablando todavía, quizás. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos que también, bueno, por aquí están hablando, es un claro caso de casus belli, que se está hablando bastante, donde en este tipo de situación se permite, bueno, es como situación de excepción, ¿no? Por ciertas vulneraciones, pero que no son de ahora, sino que son cierto tiempo en la zona prorrusa. Es decir, incluso contrastando con lo que decías de Borrell, casi era un poco al revés. Digo, tampoco me quiero equivocar, pero es verdad que en esta semiocupación de fuerzas prorrusas dentro del Donbass, pues también hay bombardeos y una situación armada también por parte de Ucrania, donde ha habido muertos y donde... Sí, ahí es una guerra, quiero decir que es una guerra. Entonces, no sé, a esto que están comentando aquí, están hablando que es importante, el tema de la frontera es importante, el tema de que estamos en casus belli, donde las reglas pues no son tan como si fuera en plena democracia, o si no hubiera ningún tipo de conflicto. Es decir, que hay violaciones del alto el fuego desde que se firmó el alto el fuego, o sea, quiero decir que no ha habido alto el fuego prácticamente. Lo que pasa es que las últimas horas, días, esos han incrementado mucho, quiero decir, hemos pasado de un conflicto de baja intensidad en los que había pues poquitos violaciones del alto fuego a un nivel de violaciones muy alto. Eso es lo que ha pasado, que se ha incrementado mucho la conflictividad. Pero para que, como he dicho, o sea, que el conflicto lleva tiempo. A pesar de los acuerdos y de ese supuesto alto el fuego, ha seguido habiendo violaciones del alto el fuego. Vale. Yo lo que te quería preguntar un poco también, porque aquí seguramente la mayoría estemos perdidos, ¿cuáles serían los principales aliados? Porque se habla mucho de OTAN, Rusia, pero sí, Rusia tampoco está sola, ¿no? Es decir, primero, no. Y es más, dentro de la OTAN no son diferentes los perfiles, incluso de países importantes como Francia, Alemania, etcétera, pero ¿cuáles serían los principales aliados en este momento? Sí, en este momento de los dos bloques, ¿no? De Rusia y el de Ucrania, y hasta qué punto, es decir, en caso de guerra, pongamos, ¿quiénes crees que podrían entrar a participar? Es decir, ¿cuáles son los aliados principales de cada uno de los dos bloques? Con Ucrania, porque voy a tardar poquito. Ucrania no tiene aliados. Que no tiene aliados. No tiene, porque decir, ¿Y la OTAN? Nadie va a defender a Ucrania. No está en la OTAN, no está en la Unión Europea, no está en ninguna alianza fuerte. Porque es que el secretario general de la OTAN y Estados Unidos en repetidas ocasiones ha dicho, les han preguntado, si hay conflicto en Ucrania con Rusia, ¿van a entrar a ayudar a Ucrania? Y han dicho en repetidas ocasiones, no. Es decir, pueden ser socios, pero aliados no son, porque a un aliado entiendo que si estás en guerra con Rusia, tú le apoyas. Y de hecho ahora Kiev ha pedido, por favor, que entrare, a lo mejor no en la OTAN, no, pero creo que ha pedido en la Unión Europea. Y les han dicho que no. Claro. Es decir, que Ucrania por esa parte no tiene verdaderos aliados. Bueno, y Rusia entiendo que alguno que otro tendrá. Y tiene aliados. Tiene, de hecho, al igual que la OTAN, que es la alianza que estamos, de hecho, España, Rusia lidera otra alianza, que es la CSTO, ¿vale? Que está ahí Kazajistán, Armenia, Bielorrusia, que por cierto hay tropas allí rusas, o sea, que tiene esa alianza. No es tan potente a lo mejor como la OTAN, pero existe. De hecho, no sé si os acordáis de Kazajistán. Claro. De que a principios de enero hubo una revuelta. Revueltas, habló de golpe de Estado, bueno, sí. ¿Sabes lo que pasó ahí? Que fue muy importante, que fue la primera vez que la CSTO envió tropas como alianza a otro país, a petición además de ese país, que fue Kazajistán, del gobierno en este caso. ¿Y se resolvió en 24 horas? Es decir... Bueno, rápidamente entraron las miles de tropas. ¿Y hubo muerte? ¿En ese conflicto al final se resolvió pacíficamente o...? Kazajistán no. No, hubo 500 muertos, 1000 muertos, no se sabe exactamente. Es decir, las imágenes... Amigo, es que de esto no se ha hablado mucho de este tema. No, sí, porque fue como en plan de... Lo enterró, el tema de Ucrania enterró a lo de Kazajistán. Y también porque terminó rápido, que en cuanto llegaron los soldados rusos, pero de los tayikos, que llegaron de muchas nacionalidades, armenios también, se acabó. Que hubo evidentemente... ya no tenía nada que hacer ahí esa revuelta, que era, por cierto, que en la ciudad de Almaty, que es donde era el foco, que tomaron prácticamente la ciudad, y donde estaba el foco, ahí sí que fue a sangre y fuego. Las imágenes son horribles, te lo aseguro. Bueno, y si tuviéramos que hablar del análisis militar, que yo creo que eres bastante especialista en esto, ¿cuáles han sido los movimientos? Porque se ha hablado mucho que si tropas, que si en la frontera, que si ya había invasión, que si no, que si tal. ¿Cuáles han sido los principales movimientos, si quieres un resumen de los movimientos hasta el día de hoy? Me imagino que cambia totalmente el escenario cuando se hace esta declaración, y más que en el momento, incluso los escenarios que se abren, ¿no? Entonces, ¿cuál es el análisis militar que tú haces de qué ha pasado hasta ahora y cuál es la actualidad y cuáles son los escenarios que se abren? Mira, lo que ha pasado hasta ahora es que Rusia ha movilizado aproximadamente a 200.000 soldados y con un equipo
militar, o sea, de lo último, ha movilizado prácticamente todo lo que tiene, prácticamente, no todo evidentemente, pero prácticamente, a la frontera con Ucrania, y ha movilizado muchísimas tropas, decenas de miles, en Bielorrusia. Dice que eso es importante. Dice, ha rodeado prácticamente al este de Ucrania, es decir, por toda la costa, etc. Sí, si no recuerdo mal, estuvo aquí Ibai, que ¿sabes? Bueno, él está en Grecia, pero está en Ucrania bastante tiempo, sacó una exclusión al país. Y de hecho, él reportó, fue a la zona de Chernobyl, que es la zona que creo que está en frontera con Bielorrusia, y decían que ahí Ucrania fue a probar a esa zona, a la frontera con Bielorrusia, el armamento que le habían traído desde Estados Unidos, ¿no? Y habían ido a probarlo, pero un poco era como... es como enseñarse un poco a ver quién tiene más músculo y militar en esa zona, ¿no? No, a ver. O eso es lo que querían mostrar, porque además hacen un vídeo y luego no hay nada, ¿sabes? Ucrania no tiene nada que hacer contra Rusia. Quiero decir que no, y ellos lo saben, entiendo que son conscientes de ello. Quiero decir, Ucrania ahora mismo, sí que es verdad que ha mejorado mucho sus fuerzas armadas desde 2014, pero ahora mismo el ejército ruso es muy, muy superior al ucraniano. Bueno, estos son los movimientos, ¿vale? Y luego te digo el de Ucrania. El de Ucrania, evidentemente, se han reforzado la frontera y ahora están llamando a los reservistas para meterse ahí. ¿Qué puede pasar? ¿Qué me has preguntado? Pues básicamente que en vez de quedarse en la frontera con Ucrania, Rusia, entrar directamente en el Donbass, que yo creo que va a ser la fase 2, en este caso la fase 1 ha sido el reconocimiento, fase 2 puede ser entrar directamente en el Donbass, y la fase 3 es directamente echar a los ucranianos de allí, del Donetsk y Lugansk, de los Oblast. Y si me preguntas qué puede pasar en el futuro, yo creo sinceramente que no se van a quedar ahí los rusos. Quiero decir, creo que van a seguir entrando. No sé hasta cuánto. O sea, yo, evidentemente, yo expreso dudas de que entren hasta Kiev, como dice la inteligencia estadounidense. Tampoco lo descarto, pero quiero decir, el oeste de Ucrania en este caso... La zona prorrusa, ¿no? La zona donde tienen mayoría de apoyo. Bueno, prorrusa, sí, bueno, a ver... Por porcentaje, ¿no? Es decir, hay como un 80 en la parte más un 80-90, y luego es como gradual, ¿no? 60% en el centro y luego ya... Sí, de que no... Tampoco hay que fiarse mucho de esas cifras. Claro, es muy heterogéneo también, ¿no? Porque, por ejemplo, estuvo aquí... Y claro, por eso es muy heterogéneo, ¿no? De hecho, decía Roberto... Joder, el apellido es que es súper raro. Dice, bueno, yo soy ruso, pero tengo apellido ucraniano. Entonces, como... Es que no es tan fácil, ¿no? Es como aquí la gente no hay tanto conflicto y... Es decir, que no es a partir de aquí esta línea son prorrusos y a partir de esta línea son muy ucranianos. Hay mucha mezcolanza, claro. En el oeste hay muchísimo más ucraniano, de etnia ucraniana o de lenguaje ucraniano, como quieras decirlo. Es decir, pero que no es tan fácil como marcar una línea de aquí para aquí, ¿sabes? Sí. Mira, una de las declaraciones que son importantes y las has comentado ahora, que ha hecho Ucrania, y el presidente Zelensky se ha dirigido al país, esto lo publicaste hace 24 horas prácticamente. Convocatoria de reservistas, no hace falta movilización universal, estamos hablando exclusivamente de ciudadanos referidos a la reserva operativa, y exenciones fiscales para la empresa, reducciones del IVA y combustible, ¿no? Es decir, también medidas políticas, pero por más que vayan reservistas, que es como a aquella gente que no es profesional, que se sume al ejército, como estas películas que vemos de la guerra de la independencia de los Estados Unidos y todo esto, que van y se suman cuando hay conflicto militar, pero aún así, por más que se haya dotado de infraestructuras militares nuevas, no llegan al gran ejército que tiene Rusia. No. Y a mí lo que me ha sorprendido es que me digas que no tiene ningún aliado, porque yo la otra pregunta que te quería hacer precisamente es que hemos visto, te quería preguntar por la posición de España. ¿Qué ha pasado de las declaraciones estas de Margarita Robles, que dijo con mucha efusión que mandarían tropas, como han hecho siempre la OTAN, los cazas, no sé qué, no sé cuánto? Luego, esto fue bastante criticado, la portavoz del gobierno habló de diplomacia, paz, todo esto. De hecho, estuvo aquí Zaida Cantera, le pregunté con cuál de las dos posturas estaba, y ella es la responsable, la delegada de la expedición española, de la OTAN en Europa, de las conversaciones que hay en Bruselas y todo esto, de la expedición española, es la presidenta, y decía que se encontraba más cómoda con la versión de la portavoz. Claro, dicen, quien no está en el ejército no sabe lo que es la guerra, entonces siempre van a tratar... Es decir, que estuvo bastante interesante esa parte, y luego estoy poniendo el tuit de ayer... de ayer no, ya son 2 días. De hace 2 días, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de España condena el reconocimiento unilateral por parte de Rusia de los territorios separatistas del este de Ucrania. Es una violación de los acuerdos de Minsk y de la legalidad internacional. Responderemos de manera coordinada junto a nuestros socios. A mí esto me sonaba a enclave militar. Si tú me dices que no tiene ningún apoyo, no sé si no ves en ninguno de los escenarios
que, volviendo a las declaraciones de Margarita Robles, de que haya envío de tropas o que puedan sumarse a algún tipo de conflicto. A ver, lo que sí que ha hecho España, como socio de la OTAN que es enviar, creo que es los cazas a Bulgaria. A Bulgaria, sí, caza. Bulgaria. Sí. Esto fue lo que dijo Margarita, sí, Bulgaria. Sí, a Bulgaria. Y luego creo que han reforzado el despliegue en el Mar Negro, que eso en verdad ya estaba en la agenda, lo que pasa es que lo adelantaron. Es decir, pero más allá de eso no van a hacer nada. Es decir, que lo que ha hecho Estados Unidos es reforzar su despliegue con unos 1.000 soldados en Polonia, en los Bálticos. Es decir, que no va a haber, evidentemente, nadie va a entrar en guerra con Rusia. Sí. Por la Ucrania, eso es así. Eso no. Por ese sentido, si se preocupa la gente, no se preocupe. A no ser, quiere decir que todo puede, que todo puede pasar. Que haya de repente una escaramuza entre fuerzas otanistas en otro país o algo así, Rusia, a lo mejor podemos. Pero es algo como, lo veo muy improbable. Quiero dejarlo bien claro. Mira, aquí. ¿Cuál es el papel de España? Dale. Me pregunto el papel de España. Sí. A efectos prácticos, el papel de España es indiferente. ¿Por qué? Porque al final nosotros estamos lejos de Ucrania, quiere decir que estamos lejos, nosotros no miramos hacia Ucrania. Y luego nosotros tampoco tenemos, digamos, dependencia de lo que pueda, tanta dependencia como otros países como Alemania o como Polonia, que sí que dependen del gas ruso, nosotros dependemos del gas argelino. O sea que también nos podemos permitir ser en una escalada dialéctica mayor, porque al final no dependemos de ese gas, que eso es importante. Sí. Y luego también hay otra cuestión muy importante, que es que el gobierno español, en este caso más el PSOE que Podemos, yo creo, que nosotros queremos, digamos, tener buena imagen con la OTAN. ¿Por qué? Porque dentro de poco tendremos la cumbre de Madrid de la OTAN, donde se va a elegir a un nuevo secretario general. Está la cuestión pendiente todavía de las bases de Rota. Hay otra cuestión importante en España, que nosotros todavía tenemos problemas con Marruecos. Es decir, que no os acordáis del año pasado hubo una crisis. ¿Y dónde está? Estados Unidos se posiciona con Marruecos casi siempre en este tipo de. Bueno, quiero decir, claro, que Estados Unidos es aliado de Marruecos. Antes que de España, se supone España, pero Marruecos por delante, ¿no? Eso ya ahí, no sé si quién está más de nada, pero es decir, que últimamente, sobre todo con Trump, sobre el tema del Sáhara y todo eso, y también España quiere marcar puntos con la OTAN para que en caso de que haya una nueva crisis, pues que los aliados atlánticos y de la Unión Europea se posicionen más a favor de Madrid. Yo creo que esas son las cuestiones de por qué, digamos, estas declaraciones de Margarita Robles, de Álvarez, del ministro Exteriores, de Pedro Sánchez, en este caso, quiero decir, se pueden permitir escalar dialécticamente por esa no dependencia del conflicto, aunque nos va a afectar, eso te lo aseguro, eso efectivamente, una guerra en Europa es catastrófica, y aparte de que quiere marcar puntos con la OTAN, con la Alianza Atlántica. Sí. Estaban comentando por aquí, bueno, aclarando, a ver si soy capaz de mover el chat, que eran interesantes. Primero nos aclaraban, dicen, se refiere al tema de sanciones, es decir, que las declaraciones a lo mejor institucionales se refieren. Y luego, Eduardo 2001 dice, última hora, Ucrania declara el estado de emergencia. No sé si... No es última hora. ¿No? Es decir, vale. Es de esta mañana. Es de esta mañana. ¿Y qué significa esto de estado de emergencia? ¿Qué implica? Creo que implica que es, bueno, la llamada de reservistas. Vale. Y bueno, básicamente, ¿qué implica un estado de emergencia? Violación de derechos, es decir, que más fundamentales civiles debido a que hay una emergencia. Quiero decir, a lo mejor, no sé, pues eso, como pasó cuando nos tocó el estado de alerta y toda la emergencia por la pandemia. Es decir, que el gobierno se refuerza, el presidente se refuerza, tiene poderes especiales para, pues, en este caso, llamar a reservistas, la ley esta que hemos dicho de las armas, ese tipo de cuestiones. Vale. Mira, nos han pasado un enlace, bueno, mi inglés no es muy bueno, pero bueno, como hay traductor, dame un segundo, pues lo voy a leerlo, un enlace que nos han pasado, no sé si tiene que ver con esto, 8:47, sí, hace 15 minutos. Bueno, este sería at the same time, Power is reportedly in Donetsk. Al mismo tiempo, según los informes, se cortó la energía. Bueno, esto ya es otra cosa. Se cortó la energía en el área de Donetsk. Los lugareños informan de columnas de vehículos blindados rondando. Sí. Bueno, y te vas bueno, esta es una cuenta pasando 9:30 galáctica y pasó columna de tanques, vehículos de infantería en la cantidad de 12. Bueno, está medio mal traducido porque es como el lenguaje las palabras estas rusas, que no sé qué nombre tienen. Claro. No, pero además con los hashtags no se puede traducir. No se traducen, pero vaya, que hay
No sé si conocías esto del corte de... De hecho, escuchando a especialistas, esto dice que todo el mundo se imagina una guerra convencional, pero normalmente antes de la guerra convencional hay otras muchas cosas como los ataques cibernéticos, el corte de energía, etcétera, ¿no? Este tipo de escaramuzas ya se están dando, ¿no? Sí. De hecho, lo que ha pasado hace poco es que se han reportado cortes de internet en Ucrania y de ciberataques a páginas de web del gobierno ucraniano. Quiero decir que eso pasa y va a pasar. De hecho, a ver, quiero decir de que es lo que nos ha pasado a nosotros. A ver, no sé si es un ataque cibernético, es algo, a lo mejor ha sido el error humano de Twitter, pero quiero decir que ha sido, de repente se han caído un montón de cuentas que están informando de Ucrania a lo mejor por una llegada masiva de bots. Quiero decir que eso entra dentro de Estamos en un escenario de guerra, hay que tener eso en cuenta. Puede pasar cualquier cosa. Y no es extraño que no veamos nada de lo que pasa en Ucrania en las horas que dure el conflicto, porque al final los rusos pueden ciberatacar en plan de cortarte internet y dejarte, digamos, como se llama, la niebla de guerra para que no veas nada y sea más difícil en plan de captar el movimiento de tropas, etcétera. Bueno, eso no se... Digo que, bueno, como tenemos, ahora va a entrar Hervé Falciani en un momento que, fíjate, fue nuestro primer invitado en Pandemia Digital y precisamente nos habló que los dos elementos claves en la evasión fiscal, en el fraude fiscal, era la venta de armas y el tema del control de la energía, el movimiento de la energía que al mismo tiempo son clave en todos los conflictos armados y precisamente aquí digamos que es algo con lo que vamos a hablar, pero para despedirme quería preguntarte, y más o menos me has respondido, de verdad me ha quedado bastante tranquilo, si es posible que haya una gran escalada bélica en Ucrania y Rusia o en el escenario más pesimista, hasta dónde puede llegar la escalada y geográficamente qué países puede implicar y si España quedaría fuera de esto. Entiendo que sí, al estar lejos, ¿no? Pero el peor de los escenarios, ¿cuál ves tú que podría ser? A ver, yo lo que opino es que para mí el peor de los escenarios... Bueno, te voy a contar lo que yo creo que va a pasar. Digo el peor de los escenarios realistas, ¿no? Entonces no, vale, entonces nada, vale. Si quieres, luego también cuéntanos pero que sea posible, aunque sea remoto. Es decir, no cosas imposibles. Vale, lo que yo creo, te voy a contar más o menos lo que creo que va a pasar fase por fase. Rusia va a entrar en el Donbass, vamos a ver una escalada en el Donbass, van a echar a los ucranianos de allí, los rusos van a encontrar una excusa para seguir avanzando y yo creo que a lo mejor se quedan en la zona del Dnieper. No descarto tampoco que vayan hasta Kiev, yo creo que en el peor de los casos es que vayan más allá de Kiev y que se queden ahí. A lo mejor una ocupación, aunque yo no lo creo. Pero para mí, digamos que ese es el peor escenario, que lleguen hasta Kiev y que llegue la guerra hasta allí. Lo que yo creo que es que se van a quedar más o menos en la zona de la costa por el sur de Ucrania y por la zona del Dnieper. Se quedarán a lo mejor en el río ahí que separa. Vale. Yo creo que eso va a ser más o menos la zona donde ha habido conflicto y... ¿no? Digo, más allá. Van a llegar más allá. Vale. Yo me aconsejo que veáis un poco el mapa, que veáis dónde está el Dnieper y más o menos... Es el accidente geográfico que separa al país y cuestión también, por cuestiones también militares de estrategia, pues es como un límite ahí importante. Bueno, te voy a hacer dos preguntas antes de que te vaya. A ver, Monterón 24 pregunta, ¿la absorción de estas repúblicas tiene que ver con sus recursos naturales o una cuestión más histórico-cultural? Es una cuestión más de geopolítica, porque de hecho estas repúblicas son pobres. Es decir, no van a ser beneficiosas económicamente para Rusia. Al revés, van a resultar ser una carga. De hecho, esto que me estás contando ahora tiene que ver con que en Crimea sí se implicaron más y aquí... Tiene sentido de por qué ahora sí y antes con Crimea. Porque Crimea es una zona muy importante geopolíticamente por el tema que tiene una base naval ahí y porque pues está el Mar Negro, que decir que al final es muy importante. Pero el Donbass sería una carga para Rusia en este caso. Y te hago dos últimas preguntas. David Jaureo pregunta, ¿podría preguntar qué legislación internacional incumple el reconocimiento de la República? En todo caso, creo que es casi acorde con el derecho de autodeterminación, pero no sé qué legislación es la que hay al respecto. A ver, aquí ahora mismo lo que han incumplido los rusos es el acuerdo de Minsk y el marco de Normandía. Básicamente, eso es yo creo que lo que máximo que han cumplido. Pero luego digo que se han incumplido anteriormente y tampoco ha habido sanciones o no. Sí, pero ahora es directamente... Es que lo importante es que, vale, estaban incumpliendo, pero es que ahora directamente una de las partes oficialmente ha dicho que ya están muertos. Es decir, que eso también es importante. Es decir, que todavía había cierta esperanza de que se recuperan ese marco de diálogo. Esta es la muerte total de los acuerdos de Minsk, digamos. Sí, esa muerte. Es que lo ha dicho Putin. Es decir, lo ha dicho Putin. Vale, y la última, ¿qué sanciones podría recibir España por parte de Rusia si España le da armas a Ucrania si
esto aumenta y... No creo que España reciba sanciones económicas de Rusia. ¿Sabes que hubo un conflicto con el tema de las naranjas y todo esto por un movimiento... No sé si incluso comerciales, como que Rusia se enfade y si queda algún acuerdo comercial importante, decir, bueno, pues mira, sí, se ponen así. Lo que nos debería preocupar es el tema de la energía, que a lo mejor sí que te lo puede contar más Hervé. Sí. Claro, que nosotros a lo mejor... Somos menos dependientes porque vamos por la vía. De hecho, se está hablando que España puede ser la vía para que Alemania, en vez de coger gas de Rusia, sí, venga desde Argelia pasando por España yendo a... La verdad es que tenemos un problema nosotros, los españoles, que es que nos han cerrado un gasoducto por la crisis diplomática entre Argelia y Marruecos. Y claro, que tampoco estamos para dar mucho gas. No, pero digo que hará la OTAN, ¿no? Es como una propuesta de la OTAN. Está como intentando volver a poner ese proyecto que se... Vale, sí. Puede ser, pero bueno, eso te lo puede contar más. Yo creo que nuestro problema puede ir más por el tema de la energía. Sí. Bueno, pues nada, al final yo creo que esto también tiene que ver un poco con las facturas de la luz. Le preguntaré a Hervé, que creo que es bastante especialista del tema. De hecho, en el Discord de Pandemia Digital hay una parte de geopolítica y energía y está bastante activo Hervé Falciani poniendo información. Así que bueno, invito a la gente y bueno, te quiero agradecer, Pablo, que haya venido porque ha sido muy sobre la marcha, porque también es verdad que cambiamos el tema. Ayer íbamos a traer a alguien, pero con todo lo que está pasando en Ucrania y Rusia, pues decidimos cambiar. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que no volváis a tener problemas con la cuenta de Descifrando la Guerra. Y bueno, yo animo a todo el mundo no solamente a seguir la cuenta de propio Pablo, que lo podéis ver en la imagen, también de Descifrando la Guerra, y sobre todo las emisiones suyas en Twitch, seguir la cuenta para que os notifiquen, porque no sé si tenéis una regularidad de día. Yo creo que es como cuando haya algo, ¡pum!, vais en directo. A ver, normalmente a lo mejor hacemos 1 o 2 a la semana, pero si va a pasar algo, que si veis nuestra alerta es que ha pasado algo gordo. Claro, exacto. Por eso yo digo que es importante tenerlo ahí de referencia. Así que nada, seguir así, excelente el trabajo que hacéis y esperemos que no tengáis más problemas cibernéticos, ciberataques. Gracias. Igualmente. Venga, pues nada, hasta pronto y gracias. Adiós, buenas noches a todos. Adiós, gracias. Chao. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.